dice, hermanos, y él mismo, hablando de Cristo, que dio, los textos anteriores hablan que él dio dones a los hombres, ¿cierto? Y hablando en este tema dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Bueno, el día jueves vimos el texto, lo explicamos un poco, hablamos acerca de la unidad y el crecimiento dentro de la iglesia, y hoy día vamos a enfocarnos en el liderazgo bíblico de la iglesia como una marca de una iglesia sana. Hermanos, el cristiano siempre ha reconocido la necesidad de una autoridad en su vida. Amén. Nosotros como cristianos reconocemos la necesidad, ¿cierto?, puestas por Dios de una autoridad tanto en la sociedad, ¿cierto?, como en el hogar y también en la iglesia. Y esa es la última marca que veremos de una iglesia saludable, ¿cierto?, la autoridad dentro de la iglesia. Lamentablemente hoy día vemos muchos ejemplos deficientes, ¿cierto?, de autoridad, tanto en el hogar, en la sociedad, ¿cierto?, en la política. En muchos lugares vemos ejemplos, en la familia incluso, modelos deficientes de lo que es la autoridad, lamentablemente. Pero la Biblia nos enseña realmente que nosotros debemos, como cristianos, someternos a las autoridades mientras ellas, ¿cierto?, no violen los principios bíblicos. Cuando una autoridad, hemos dicho en varias ocasiones, cuando ya viola principios bíblicos, es necesario que yo me someta a Dios antes que a los hombres. Amén. Tal cual los hicieron los apóstoles cuando ellos fueron encarcelados, le dijeron no prediquen más la palabra. Ellos dijeron no, nosotros no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Amén. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces hablaremos a través de 5 puntos, 5 aspectos. Veremos el liderazgo bíblico de una iglesia. Número 1, el contexto congregacional, sus cualidades bíblicas, la naturaleza carismática del líder. Voy a explicar eso después para que no se me entienda. Su semejanza con Cristo y su relación con la naturaleza y carácter de Dios. Amén. Entonces primero veremos el contexto congregacional del liderazgo de la iglesia. Porque cuando hablamos de liderazgo, hermanos, lo primero que debemos considerar nosotros es el papel de los miembros, el papel de la congregación de la iglesia, porque no hay un liderazgo dentro de la iglesia, ¿cierto?, sin una congregación. O sea, todo pasaje bíblico que habla acerca del liderazgo de la iglesia, lo habla dentro de un contexto congregacional. Amén. De un contexto congregacional. Hoy día se discute mucho, ¿cierto?, dentro de iglesias cristianas o del evangelicalismo, cuál es el modelo bíblico de gobierno de la iglesia. Nosotros tenemos un tipo de gobierno en la iglesia. Ahora dentro de la iglesia evangélica está el gobierno episcopal, el gobierno presbiteriano, ¿cierto? Y el nuestro también, que es el gobierno congregacional, ¿cierto? Nosotros tenemos un gobierno congregacional y voy a explicar qué es eso después. Algunos piensan que el gobierno congregacional es democracia y no es así. Y la iglesia muchas veces queda a la escoba discutiendo, cada uno dando su opinión como si fuera democracia. El gobierno congregacional no es democracia. Amén. Y voy a explicarlo después. Ya es mucho más que eso. Ahora, un pasaje para mí que es claro en cuanto al gobierno que debe tener una iglesia es el pasaje en Mateo que habla acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Si usted va a Mateo capítulo 18, ahora el gobierno episcopal, por ejemplo, se maneja en base a arzobispos, ¿cierto? Hay arzobispos o supervisores que supervisan a los obispos, en este caso a los pastores, y ellos, ¿cierto?, deciden poner o no poner. No es la iglesia, sino hay arzobispos, supervisores que fiscalizan eso. Ese es el gobierno episcopal. Hay otro gobierno presbiteriano, ¿cierto?, que se maneja en base a consistorios, a ancianos dentro de la congregación, y está el gobierno congregacional que es el nuestro. Mateo capítulo 18,
Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí el pasaje bíblico no apela en últimas situaciones de conflicto al grupo de pastores, ¿cierto?, dentro de una iglesia. No es un presbiterio, no es un grupo de ancianos el que tiene la última palabra, sino que es la iglesia. Amén. La asamblea de creyentes que forman aquella iglesia local. Esa es la forma bíblica para mí de gobernar la iglesia, ¿cierto?, de un gobierno congregacional. La iglesia siempre tiene la última palabra. Amén. Ahora, ¿cómo se maneja eso? Lo vamos a ver después, un poquito solamente, una pincelada del gobierno congregacional. Hechos capítulo 6 también nos habla de ello. Hechos 6. ¿Se da cuenta entonces cuando la Biblia habla del liderazgo bíblico, lo habla siempre dentro de un contexto congregacional? Amén. De un contexto congregacional. Si va a tomar una decisión, tiene que ser en base al contexto congregacional. Hechos capítulo 6, verso 2 al 5, sabemos que ahí los apóstoles tenían que elegir o propusieron a la iglesia elegir diáconos, producto de que surgió un problema entre las mesas de los griegos, ¿cierto?, contra la de los hebreos. Porque dice las viudas, el verso 1, de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y verso 2 al 5 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Se da cuenta que la iglesia escogió, ¿cierto?, a estos hombres para este ministerio? Los apóstoles, ¿cierto?, recomendaron como líderes dentro de la iglesia, recomendaron a la iglesia, aconsejaron a la iglesia, pero la iglesia fue en base, ¿cierto?, basados en la guía del Espíritu Santo, que eligió a estos hombres para ese ministerio. Ahora, nosotros no podemos seguir el modelo apostólico, ¿cierto?, de autoridad. Hoy día nosotros no creemos que los apóstoles o el oficio apostólico sigue vigente, porque ese oficio cumplió un propósito, ¿cierto? Era poner el fundamento, poner la base, y como explicamos el jueves, también tenían ciertos requisitos que debían cumplir los apóstoles. Uno de ellos era haber estado con Jesús. Amén, haber estado con Jesús. Entonces no podemos seguir ese modelo apostólico de autoridad, ¿cierto? Porque ellos fueron por Cristo mismo, o dones y oficios puestos por Cristo mismo dentro de la iglesia, regalos de Cristo a la iglesia para cimentar la doctrina y poner el fundamento. Ahora el fundamento ya está puesto, no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, dice la palabra del Señor, que fue puesto por los apóstoles, y ese fundamento es Cristo. Ahora nosotros sobreedificamos. Entonces, si nosotros seguiríamos el mismo modelo apostólico de autoridad, ¿cierto? Muchos pastores, y lo hacen lamentablemente, se adjudicarían demasiada autoridad sin merecerla. Amén. Demasiada autoridad, autoritarismo dentro de las iglesias. Porque cuando vemos que, por ejemplo, la disciplina en la iglesia y la doctrina incluso en la iglesia son confiadas no a los pastores, sino a la iglesia. La disciplina es confiada por el Señor a la iglesia. Cuando alguien es puesto en disciplina dentro de la iglesia, no es el pastor que lo pone en disciplina, es la iglesia que disciplina, ¿cierto?, tanto formativamente como correctivamente a sus miembros. Y también, ¿cierto?, la doctrina no está a cargo simplemente del pastor, sino de la iglesia. Primero los Corintios capítulo 5. Versículos 4 y 5. Primero los Corintios 5, 4 y 5.
En el nombre, vamos a ir rápido hermanos para ir avanzando y alcanzar a ver todo hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se da cuenta que aquí está hablando en un contexto congregacional? Reunidos todos. No está hablando que los pastores a solas, ¿cierto?, tomen la decisión de excluir un miembro, sino que la iglesia es la que tiene la responsabilidad, le es confiada la disciplina. Gálatas capítulo 1 también, hermanos. Rápidamente vamos a estos textos para pasar a los otros puntos también. Gálatas 1, 6 al 9. Pablo habla aquí que la iglesia de los Gálatas, o las iglesias en Galacia, se habían corrompido, se habían ido tras falsas doctrinas, tras otro evangelio, porque habían seguido el judaísmo, ¿cierto? Habían aceptado las ideas judaicas de que necesitaban algo más que Cristo para su salvación, necesitaban la circuncisión y prácticas judías que debían guardar, ¿cierto?, como leyes. Entonces Pablo le dice en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Se da cuenta que aquí Pablo instruye y exhorta a la iglesia. Y esta carta, por ejemplo, a los Gálatas, para decir que se habían ido tras un evangelio diferente, no era el pastor de la iglesia, sino eran las iglesias en Galacia. Ellos tenían la responsabilidad, ¿cierto?, de juzgar la veracidad del mensaje que les estaba siendo presentado por las autoridades, ¿cierto?, por los pastores, por los maestros de aquella iglesia. Entonces, cada miembro, hermano, tiene la responsabilidad, ¿cierto?, de juzgar el mensaje que le es presentado, si es bíblico o no. Amén. Si es bíblico o no. Cada uno tiene la responsabilidad de hacerlo. Entonces Pablo le escribe esa carta a las iglesias de Galacia. Si alguien está, hermano, en una iglesia donde se predica un evangelio diferente, un evangelio falso, es responsable de denunciarlo. Amén. Es responsable de denunciarlo. Es responsable de decir, ¿cierto?, al pastor, primeramente, siguiendo los pasos bíblicos, eso no es correcto. Eso no es bíblico. Amén. Tenemos la responsabilidad como miembros, ¿cierto? Porque la responsabilidad final de la doctrina descansa no en el pastor, sino en la congregación. Amén. Lamentablemente eso hoy día no es enseñado en las iglesias. Los pastores adjudican una autoridad apostólica, ¿cierto?, que no es bíblica. Amén. Que no es bíblica. Entonces, hermanos, la iglesia, la congregación, es por eso que tenemos este gobierno tan lindo que es el gobierno congregacional, y para mí bíblico, tiene una responsabilidad maravillosa. Y esa responsabilidad maravillosa de la congregación debe desarrollarse con diligencia, debe desarrollarse con piedad. Amén. Debe desarrollarse con piedad. Porque ¿qué pasa si no hay piedad, no hay diligencia? ¿Cierto? Y un miembro, cada cosa que un pastor dice podría estar criticándolo duramente a pesar de que lo que enseñe ese pastor sea bíblico, simplemente quizás porque el pastor no le cae bien. ¿Se cuenta? Entonces, el gobierno de la iglesia debe desarrollarse con piedad y con diligencia. Es por eso que no es simplemente democracia. No es que yo quiero dar mi opinión y eso es lo que yo pienso. Amén. No es democracia el gobierno congregacional, sino es un gobierno, hermano, donde la iglesia decide, gobernada por el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo que decide a través de la iglesia. No es que yo creo que es esto, no, yo creo que esto es lo correcto. No. Y 10 opiniones diferentes. No. Es lo que el Espíritu Santo guía a la iglesia con oración, ¿cierto?, para decidir lo que es la voluntad de Dios para la iglesia. Entonces debe de ser desarrollado este gobierno con piedad y con diligencia. Tenemos una responsabilidad, ¿cierto?, de asegurarnos de que Dios sea honrado entre nosotros. Amén, de que Dios sea glorificado en la iglesia. Como les dije, el congregacionalismo no es democracia, sino que el congregacionalismo debe ser teocracia, ¿cierto? Un gobierno de Dios en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén.
Cristo es quien decide por la iglesia. Y cada decisión que la iglesia tome debe estar gobernada por la cabeza, que es Cristo y su palabra santa. Amén. La palabra de Dios. Ahora, hermanos míos, Dios ha dado dones en las iglesias, lo dijimos el jueves también, para que las lideren. Amén. Para que las dirijan. Por lo tanto, nosotros como cristianos deberíamos desear ver en nuestras iglesias, ¿cierto?, un balance entre la autoridad, ¿cierto?, entre la autoridad que Dios pone a los dones que Él da y también una confianza de parte de la congregación para esa autoridad. Por ejemplo, si una iglesia decide poner a un pastor, elegir a un pastor, ¿cierto?, es porque a ese pastor le está dando la iglesia cierta confianza, cierta aprobación para dirigir la congregación. ¿Por qué? Porque ve las cualidades quizás correctas y bíblicas en él. Ahora, eso no significa que no puede la iglesia disciplinar a un pastor. Cuando ese pastor, ¿cierto?, haga lo incorrecto, se desvíe o haga y cometa pecados, ¿cierto?, que ameriten disciplina eclesiástica. Algunos pecados o errores, ¿cierto?, del pastorado pueden llevarle a poner en disciplina la iglesia sin necesariamente salir del pastorado si él se arrepiente, ¿cierto? Pero hay otros pecados públicos que inmediatamente lo sacarían del ministerio, ¿cierto? Y eso tiene que ver con las cualidades bíblicas. Entonces sería una deficiencia en una iglesia, hermano, tener líderes, por ejemplo, que no son confiables. Si una congregación no confía en un líder, sería ilógico que tuviera a ese líder, ¿cierto?, en el pastorado. O tener miembros, que también es un desequilibrio, tener miembros incapaces de confiar. Por ejemplo, hay una persona que son demasiado desconfiadas y son incapaces de confiar en el trabajo de alguien. Entonces, hermanos, cada miembro debe ser capaz de obedecer a Dios, ¿cierto?, por los líderes que pone entre nosotros. Reconocer, ¿cierto?, a los que están dotados por Dios, a los que son dones de regalos a la iglesia de parte de Dios y confiar en ellos, en el sentido correcto de la palabra, ¿cierto? Confiar, porque nuestra confianza está plenamente en Dios. Entonces, cuando Efesios 4, el pasaje que leímos al principio, nos habla de los líderes, nos habla de ellos como dones, ¿cierto?, como regalos de Dios a su iglesia. ¿Regalos para qué? Para edificar la iglesia. Aquellos dones, ¿cierto?, que Dios ha dado, deben cultivar, ¿cierto?, en las iglesias la enseñanza bíblica, deben predicar fielmente la palabra de Dios. Esa es la tarea que Dios ha dado a aquellos dones que Él ha regalado a la iglesia. Obviamente las iglesias, hermanos, los que predican la palabra, y esto no es porque yo sea el pastor de la iglesia, es el tema que nos tocó, deben ser también honrados y estimados. Amén. Los pastores, ¿cierto?, deben ser honrados y estimados dentro de las iglesias. Hebreos capítulo 13. Me voy a poner parche ante la herida, y esto no es porque yo sea deshonrado o desestimado aquí, todo lo contrario. Amén. Sino porque es el tema que tenemos que tocar, ¿ya? No es palos para la iglesia para decir, oye, valórenme. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Ahora, una pregunta. ¿Sería un gozo para un pastor pastorear su vida? No solamente para mí, sino para cualquier pastor. ¿Sería un gozo pastorear su vida o más bien una carga? Es una pregunta que debemos hacernos constantemente. Yo mismo. ¿Esto sería para otros pastores un gozo pastorear mi vida o realmente seríamos una carga? Entonces, hermanos, eso en cuanto al punto de que el liderazgo debe desarrollarse en un contexto congregacional. Segundo, cualidades bíblicas de un líder de la iglesia. ¿Cuáles deben ser las cualidades que debe tener un líder dentro de la iglesia? ¿Cuáles creen ustedes que deben ser?
Ya, pero ¿en base a qué? Está bien justamente lo que dice, pero ¿en base a qué tenemos que ver las cualidades de un líder de la iglesia? Si me cae bien, si es simpático, si es extrovertido, si... en base a los textos bíblicos que hablan acerca de las cualidades de un pastor, ¿cierto? Y esos textos, ¿dónde están? Primera Timoteo y Tito. Amén. Son los textos que hablan de las cualidades, ¿cierto? Por lo menos 17 o 25 cualidades que debe tener un pastor. Amén. Y muchas tienen que ver con el carácter. Usted lo puede leer ahí en 1 Timoteo 3, ¿cierto? 1 Timoteo 3, ¿qué? ¿Sí? Y Tito también. Sí, 1 Timoteo 3. En 1 Timoteo 3 hay 17 que yo anoté. Y en Tito también, capítulo 1, verso 5 en adelante. Entonces, cuando nosotros en el futuro elijamos, si Dios da esos dones futuros pastores, nosotros vamos a analizar Timoteo y Tito para ver si esos hombres cumplen las características para el pastorado. Entonces, hermano, como pastor de esta iglesia, es mi oración a Dios, ¿cierto? Que Él levante buenos líderes aquí en el futuro y en las iglesias, ¿cierto? También que levantemos en el futuro. Entonces, si un día llega a ser claro que Dios ha dotado a cierto hombre en la iglesia y después de orar la iglesia, ellos reconocen o nosotros reconocemos sus dones, entonces ese hombre, ¿cierto? Debe ser designado como anciano de la iglesia o como pastor de la iglesia. Y yo voy a enseñar algo aquí que hoy día no se enseña en las iglesias bautistas, ¿cierto? Que se ha perdido en la iglesia en general, pero que es algo bíblico y se practicó por muchos años en la iglesia primitiva. Y es, hermanos, la pluralidad de ancianos en una iglesia local. No es común entre los bautistas hoy día, pero es lo que enseña la Biblia. Yo le voy a mostrar por lo menos 5 pasajes que hablan acerca de la pluralidad de ancianos. ¿Qué quiero decir con eso? Que en las iglesias locales, no había antiguamente solo un pastor. Habían pastores, ancianos, que lideraban dentro de las iglesias. Y eso lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Acompáñenme con los textos, por favor, para que lo leamos. Hechos capítulo 14, verso 23. Alguien busque Hechos 14, 23. Otro, hermanos, Hechos 16, 4. Otro, hermano, Hechos 20, 17. Otro, 21, 18. Tito 1, 5 y Santiago 5, 14. Entonces la Biblia habla claramente, hermanos, de la pluralidad de ancianos en una iglesia local. No sugiere un número específico, no dice deben haber tantos pastores en una iglesia, o si la iglesia tiene tantos miembros, debe tener tantos pastores o un solo pastor, no. Pero sí habla de los ancianos en las iglesias. Y anciano, obispo y pastor es la misma palabra que se usa de manera intercambiable, ¿cierto? Una para hablar de un hombre maduro, de un supervisor, ¿cierto? Y de un cuidador. Hechos 14, 23, ¿quién lo tiene? Amén, hermano. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. ¿Qué constituyeron? ¿En qué? En cada iglesia. ¿Se da cuenta? Ancianos en cada iglesia. Hechos 16, 4. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardaran. Amén. También habla de los ancianos en Jerusalén. Hechos 20, 17. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo? Hermana Berito. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Amén. A los ancianos de la iglesia. ¿Se da cuenta? Habla de una iglesia local. 21, 18 de Hechos. Dice, el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Amén. Tito 1, 5. En esta causa te dejé en Creta, para que conocieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Que establecieses ancianos, pero en cada ciudad de la isla de Creta. Ahora, la Biblia, de hecho, nosotros lo llamamos pastores, pero la Biblia habla de más de ancianos que de pastores. ¿Cierto? Le llamaban a sus pastores ancianos. A mí no me llamen anciano, por favor.
Santiago 5:14. Cuando pasen los 40 me pueden llamar ya anciano. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Entonces, hermanos, siempre se da cuenta que habla más de un anciano en la iglesia cuando se habla de la iglesia local. Ahora, siempre veremos, lo que he conocido de iglesias con pluralidad de pastores, que siempre vamos a ver, y en la Biblia también vamos a ver ejemplos de eso, hay un predicador principal, quizás que sea diferente al resto de los ancianos en cuanto a la responsabilidad. Por ejemplo, si en una iglesia hay 5 ancianos, 5 pastores, siempre van a ser quizás 2 los que predican solamente, ¿cierto? Y entonces cuando quizás salgan esos 2 van a poder predicar los otros. Y quizás van a ser los ancianos o los pastores de más influencia, quizás los que se dedicarán por completo, ¿cierto?, a la obra dentro de la iglesia. Quizás la iglesia, por ejemplo, no va a poder sacar a 5 pastores a tiempo completo, va a poder sacar a 1 o a 2, ¿cierto?, a tiempo completo, y los demás van a tener que trabajar secularmente, pero esos 2 son los que van a tener más responsabilidad, ¿cierto?, de predicar, y los otros van a complementar los dones y van a ayudar en el trabajo de los pastores. ¿Por qué es beneficioso, hermanos, la pluralidad de pastores? Porque se ayudan mutuamente, porque se cuidan mutuamente, porque no hay uno solo ejerciendo la plena autoridad, ¿cierto?, porque cada uno de nosotros somos hombres pecadores, con defectos, con deficiencias. Y uno como pastor, se lo digo personalmente esto, yo como pastor tengo que luchar muchas veces con mi orgullo, y tengo que luchar con querer muchas veces imponer cosas. Tengo que luchar, porque sé que no es correcto. Entonces, en una pluralidad de pastores, y por eso creo yo que la Biblia defiende esa pluralidad, porque se cuidan, oran mutuamente, ¿cierto? Y ejercen una autoridad compartida, y la autoridad no está en uno solo, ¿cierto? Y hay visiones distintas, hay consejos distintos. ¿Se dan cuenta? Para llegar a un común acuerdo en unidad. Y eso pasaba, ¿cierto?, con los apóstoles, y pasaba con los ancianos de la iglesia. Vamos a ver otros textos. Hechos 18:5. Un hermano. Alguien, 1 Corintios 9:14, 1 Timoteo 4:13 y 1 Timoteo 5:17. Hechos 18:5. ¿Se da cuenta entonces lo que decía, que a lo mejor siempre van a haber principales? Por ejemplo, en el caso de los viajes misioneros de Pablo, habían muchos ancianos, muchos hombres de Dios, hombres preparados, hombres que estaban en el ministerio ayudando a Pablo, hombres que estaban a cargo de iglesia. Pero ¿quién era el que estaba entregado por entero a la predicación, por ejemplo? Era el apóstol Pablo. Los otros acompañaban, complementaban sus dones, le ayudaban. ¿Cierto? Había uno que era médico, ¿cierto? Y le ayudaba también cuando era maltratado. Hechos 18:5, ¿qué dice? Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era. Amén. Por ejemplo, estaba Silas, estaba Timoteo con pastores, también sabemos que eran pastores o ancianos, pero Pablo era el que estaba entregado por entero a la predicación. 1 Corintios 9:14. Amén. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ese pasaje es claro. Por ejemplo, dice los ancianos, está hablando de los pastores, ¿cierto? Que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Pero ven lo que dice ahora, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, no todos los ancianos van a estar trabajando en la predicación y la enseñanza, pero sí van a tener otros roles importantísimos dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Mark Dever, ¿cierto? El director del Ministerio de Nueve Marcas, dice, probablemente el asunto más importante en mi ministerio pastoral ha sido el reconocimiento de un grupo de hombres en nuestra iglesia como ancianos. Me ha ayudado inmensamente en mi trabajo pastoral. Saber que a esos hombres los ha reconocido la congregación como dotados y piadosos,
nos reunimos, oramos y hablamos sobre asuntos, y al hacerlo aportan sus conocimientos y sabiduría. Así que mi propia experiencia testifica de la utilidad práctica neotestamentaria de tener, cuando sea posible, más ancianos en una iglesia local que un solo pastor. Y tratar de que sean personas que estén arraigadas en la congregación, no simplemente personal exterior contratados por la iglesia. Amén. Eso es muy importante, que esos hombres sean reconocidos por la iglesia y salgan de la iglesia. No sean personas contratadas de afuera, porque son formadas muchas veces de manera diferente, ¿cierto? Y no los conocemos, como conocemos, ¿cierto?, a los que se van a formar dentro de la iglesia. Amén. Ahora, el diácono, hermanos, por ejemplo, también es un oficial dentro de la iglesia, pero debemos hacer la distinción, ¿cierto?, entre el anciano y el diácono. Salvador, pago